En esta primera práctica del proyecto en computación cuántica lo que haremos será introducirnos a los circuitos cuánticos a través de la interfaz visual Quirk, que ya veremos que es perfecta para este propósito. Lo primero de todo es abrir Quirk. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente introducimos el siguiente enlace que aparece en pantalla en el navegador y debería verse algo del estilo lo que aparece en la siguiente imagen. Aunque aparecen un montón de cosas interesantes, de momento lo que nos interesa es darle a editar circuito. Cuando hagamos clic en editar circuito veremos que aparece la siguiente pantalla. Antes de comenzar con lo que es Quirk en sí, vamos a repasar un poco lo que es la teoría. Sabemos que en mecánica cuántica a cada sistema le subyace un espacio de Hilbert que contiene cada uno de los posibles estados en los que se puede encontrar nuestro sistema. En este caso nuestro sistema es el circuito cuántico, que puede ser de varios qubits. Por cómo es el sistema, pues el espacio de Hilbert que subyace es de dimensión 2 en el caso de un qubit, y es el generado por la denominada base computacional, que está formada por los vectores 0 y 1. Estos vectores son ortogonales por definición y según vayamos aumentando el número de qubits de nuestro circuito, pues como sabemos, pues tendremos que ir haciendo los distintos productos tensoriales y en vez de tener espacios de dimensión 2, pues tendremos potencias de 2. Por ejemplo, en el caso de un circuito de 2 qubits, los posibles vectores los vectores de la base computacional pasarán a ser el 00, 01, 10 y 11. Vale, como son espacios de dimensión finita, pues sabemos que vamos a tener matrices para representar los operadores y demás. Estos operadores pues sabemos que van a ser las puertas cuánticas. Y en cuanto a nivel de teoría, esto sería todo. Ahora, lo que es Quirk en sí. Pues por defecto vemos que aparece siempre un sistema de 2 qubits. ¿Por qué? Porque si pongo el cursor aquí a la izquierda vemos que uno de ellos está inicializado en el 0 y el otro también. Se puede cambiar el estado en el que se inicializan nada más que haciendo clic y vemos que se cambia al otro estado de la base computacional, el 1. También hay otros que, bueno, por el momento no nos van a hacer falta. Vale. Cosas que aparecen también por defecto, pues aquí aparecen dos esferas de Bloch que van a ser útiles para saber el estado en el que se encuentra cada uno de los qubits por separado. Por ejemplo, si pongo este en el estado 1, pues vemos que una esfera apunta hacia arriba, que es la que indica el estado del segundo qubit, y la del primero pues apunta hacia abajo, porque lo acabo de cambiar el estado 1. Vale. Lo pongo en 0 otra vez. Y vemos que también por defecto aparece aquí un indicador de amplitudes de cada uno de los vectores de la base computacional del sistema compuesto. Es decir, del estado 00, 10, 01 y 11. Como hemos inicializado los dos qubits en el estado 0, pues ahora toda la amplitud se la lleva al estado 00. Vemos que ahí pone val 1, pues porque tiene toda la amplitud. El estado 01 pues tiene 0, el estado 10 también y el estado 11 también. Si cambiamos este por ejemplo al 1, pues vemos que ahora toda la amplitud se la lleva el estado 10. Y si cambiamos este también al 1, pues toda la amplitud se la lleva el 11. Vale, en cuanto a lo que serían las puertas cuánticas, pues aquí tenemos arriba todas las puertas cuánticas de un qubit que podemos insertar en nuestro circuito. Para insertar una de ellas, por ejemplo, en la puerta NOT, que es esta, hacemos clic, la dejamos pulsada y vemos que lo podemos arrastrar a donde queramos. Yo lo voy a llevar, por ejemplo, al primer qubit. Y el efecto que tiene, como vemos, es el que esperábamos. Me ha cambiado el estado 1 al estado 0. Lo podemos entender con una analogía a computación clásica de la puerta NOT. Y vemos que me lo ha subido al estado 0. Podemos compararlo para ver qué es el estado 0, pues simplemente inicializando el otro en el 0 y vemos que ahora las dos esferas de Bloch son iguales. Vale, a nivel de puertas cuánticas esto sería todo. Y bueno, también vemos que aquí hay 4 cajas verdes que nos permiten introducir pues esferas de Bloch donde queramos en cada sistema, cada sistema en cada qubit. Y también tenemos un indicador de amplitudes
que siempre por defecto va a ser de un sistema compuesto de 2 qubits. Si queremos ver el estado en el que hemos inicializado, las amplitudes de uno de los qubits, pues como si tuviésemos un sistema de un qubit solo, pues hacemos clic aquí y podemos arrastrar hacia arriba. Ahora vemos que toda la amplitud la tiene el estado 1, como era de esperar, porque lo hemos inicializado en el estado 1. Si lo llevo abajo, pues toda se la lleva el 0. Vale. Si vamos cambiando, vemos que se van repartiendo las amplitudes pues según el estado en el que inicialicemos el sistema. Y bueno, también podemos aumentar el número de qubits de nuestro circuito cogiendo, por ejemplo, una puerta y llevándolo a un tercer qubit. Ahora tendríamos un sistema de 3 qubits y ahora por defecto el indicador de amplitudes pues se aumenta al sistema compuesto de 3 qubits. Como vemos aquí tenemos el estado 110, 111, el 101 y demás. El primer ejercicio que se nos pide en el guión es determinar el resultado de ciertas composiciones de puertas cuánticas. Yo en este caso haré el apartado A y el apartado B, en el que se pide la composición de 2 puertas H o Hadamard y 2 puertas NOT. Como ya hemos visto más o menos cómo actúan las puertas NOT, pues lo que esperamos evidentemente es que el resultado de esa composición sea la identidad. Efectivamente veremos luego en Quirk que así es y que todo cuadra como esperamos. Vale, ¿cuál es el procedimiento que seguiremos para esto? Pues lo que sabemos de álgebra lineal. Al final las puertas cuánticas, como ya he dicho, no son más que operadores lineales en los espacios de Hilbert que subyacen al circuito cuántico. En este caso el espacio de Hilbert es de dimensión 2 y como sabemos de álgebra lineal, para saber la forma matricial de un operador que actúa en ese espacio, pues basta con saber cómo actúa sobre los vectores de la base. ¿Y esto por qué es? Pues debido a la linealidad. Sabemos que cualquier estado del espacio de Hilbert se puede escribir como combinación lineal de estos vectores de la base computacional, y si actuamos con un operador lineal A sobre este estado, pues por linealidad basta con que sepamos cómo actúa sobre el estado 0 y sobre el estado 1 para conocer cómo actúa sobre cualquier estado o sobre este estado general de nuestro espacio de Hilbert. Entonces con esto vamos a Quirk y veremos cómo lo hacemos. Bueno, ya en Quirk pues vamos a hacer lo que teníamos pensado. Voy a empezar con la puerta NOT porque ya es la que hemos visto antes. Pues nos vamos por ejemplo al de arriba, que lo hemos inicializado en el 0, y vemos que las dos puertas NOT actúan dejando exactamente el qubit en el estado 0, o sea, es decir, no hacen nada. Entonces sabemos cómo actúa sobre un estado de la base ya, vamos a ver cómo actúa sobre el otro. Y efectivamente, pues tampoco hace nada. Conclusión, a cualquier estado, según lo que hemos visto, lo va a dejar tal y como estaba. ¿Qué es entonces? Pues la identidad. El resultado del apartado B, es decir, la composición de dos puertas NOT, es igual a la identidad. Vamos a proceder de igual forma para la puerta H y vamos a ver que va a dar lo mismo. Efectivamente, al estado 1 lo vuelve a dejar tal cual, no le ha hecho nada, y al estado 0 tampoco. Conclusión, la composición de dos puertas H también es la identidad. Bueno, en el ejercicio 2 se nos pide que creemos un circuito cuántico de un qubit en el cual, empezando con el qubit en el estado 0, lleguemos en el apartado A obtener finalmente el estado 1 y en el apartado B el estado más, que es el definido por 1 entre raíz de 2 por el estado 0 más 1. Yo solamente voy a hacer estos dos apartados y bueno, el primero es bastante sencillo, simplemente utilizando una puerta NOT, pues vamos a cambiar el estado 0 al estado 1 y ya está. Y luego en el apartado B pues basta con utilizar la puerta Hadamard. Podéis comprobar en Quirk que efectivamente esto es correcto y que da lo que queremos.
Para los demás apartados pues es algo parecido, quizá en el D y el E pues hay que trabajarlo un poco más. Bueno, en la sección 3 nos encontramos ya con transformaciones unitarias. ¿Qué son las transformaciones unitarias? Pues son operadores que actuando sobre cualquier vector del espacio pues no cambian la norma del mismo. Esto viene a decir básicamente que conserva probabilidades de transición o como las queramos llamar. Dicho de otra forma, el producto escalar de dos vectores del espacio pues es el mismo cogiendo ese producto escalar de los dos vectores o habiendo actuado previamente con ellos con ese operador unitario. ¿Esto qué implica? Pues lo que vemos aquí, que u daga por u sea la identidad, o dicho de otra forma, que u daga sea la inversa del propio operador. Por tanto, estos operadores son siempre invertibles, son siempre biyectivos, lo cual va a ser importante a la hora de resolver el ejercicio 3.1. Esto de la inyectividad, sobreyectividad, etcétera, pues puede ser de ayuda para el ejercicio 3.1. Al final no es más que un ejercicio teórico de los que solíamos hacer en álgebra lineal y por tanto pues no voy a hacer ninguno, pero no son difíciles. Puede haber alguno que sea un pelín más complicado, pero son todos del estilo a cosas teóricas de álgebra lineal. Algo importante que añadir es que, por ejemplo, la puerta NOT que hemos visto antes, pues es inversa de sí misma. Por tanto, también es unitaria y la puerta Hadamard también, porque hemos visto que además su composición era la identidad. Bueno, en el ejercicio 3.2 se nos pide comprobar que las matrices de Pauli son unitarias. ¿Por qué se nos pide las matrices de Pauli? Pues porque estas tienen una puerta cuántica asociada de un qubit. Evidentemente de un qubit no puede ser de más porque son matrices 2×2, es decir, pertenecen a un espacio de Hilbert de dimensión 2. Vale. Podemos comprobar que la puerta cuántica NOT es de hecho esta matriz sigma x porque al actuar sobre el estado 0 y sobre el estado 1 ya sabemos cómo es su forma matricial y concuerda efectivamente con la que sabemos de mecánica cuántica. Lo mismo sucede con sigma i y sigma z. Para comprobar que son unitarias, que al final es lo único que pide el ejercicio, pues simplemente hacemos su composición o su cuadrado, como queramos llamarlo. Evidentemente, pues va a pasar lo que ya hemos visto antes, que sigma x con sigma x va a dar la identidad, sigma y con sigma y igual, y sigma z con sigma z también. Para hacer sus inversas, pues podemos hacer sus matrices viendo cómo actúan sobre 0 y sobre 1 y hacer su inversa a mano. Y si no, pues también podemos darnos cuenta de lo que hemos dicho, que sabemos que su cuadrado es la identidad y por tanto son inversas de sí misma. Entonces ya lo tendríamos hecho. Bueno, a partir de ahora vamos a hacer circuitos cuánticos de más de un qubit. Hasta el momento teníamos puertas cuánticas que afectaban solamente a uno de los qubits y como un sistema cuántico de un circuito de un qubit pues tiene un espacio de Hilbert asociado de dimensión 2, pues estas venían representadas por matrices 2×2. A partir de ahora, pues esta dimensión va a ir aumentando y en el caso de 2 qubits, pues las puertas cuánticas van a ser 4×4. Vale, una de las puertas cuánticas más importantes en circuitos de 2 qubits es la llamada CNOT, que básicamente es esta. ¿Por qué CNOT? Porque básicamente estamos control de C, la puerta NOT, por eso CNOT. Vale. Como vemos, a pesar de tener una puerta NOT abajo y tener el estado inicializado en el 0, no le está haciendo efecto, sigue estando en el 0. ¿Esto por qué es? Porque ahora el que funcione o no la puerta NOT depende del estado en el que se encuentre el primer qubit. Como está en el estado 0, pues no funciona. Si lo ponemos en el estado 1, ya sí que funciona la puerta NOT. Me lo ha cambiado del 0 al 1. Por eso se llama control, porque ahora la puerta NOT la estamos controlando dependiendo del estado en el que se encuentre el primer qubit. Vale. Si ponemos esto en el 0, pues ya hemos visto que no funciona. Lo mismo va a suceder con la puerta H. Exactamente lo mismo.
Como está inicializado el de arriba en el 0, pues la de abajo, la puerta H, no funciona y no hace efecto. Si lo ponemos en el 1, pues sí que funciona. Lo podemos pensar clásicamente como que si está en el estado 0 está como apagado, entre comillas, y por tanto el control le dice a la puerta cuántica que no funcione. Si está en el estado 1, pues sería como que está encendido y por tanto le dice a la puerta cuántica del segundo qubit que sí que funcione. En este caso es como, ¿está encendido? Vale, pues la puerta H funciona. Vale. Luego también tenemos el anticontrol, que básicamente hace lo contrario. Si está encendido, pues no funciona. Como vemos, no ha cambiado el estado del 0. Si está apagado, pues sí que funciona. Me ha cambiado el estado 0 al estado más. Vemos... me lo ha cambiado al estado más. Vale, y lo mismo sucede con la puerta NOT. Si lo inicializamos en el 0, pues me lo ha cambiado al 1, porque ahora es justamente lo contrario al caso anterior. Y si lo ponemos el primer qubit en el estado 1, pues ya deja de funcionar. No me ha cambiado el estado 0 al estado 1. Y esto sería el primer ejercicio. En el siguiente ejercicio se nos pide que, inicializando el sistema en el estado 00, tal como lo tengo yo ahora, pues que consigamos ciertos estados finales, lo mismo que antes, pues poniendo ciertas combinaciones de puertas cuánticas que nos sean útiles. En este caso solo nos dejan utilizar combinaciones de puertas H y C0. Vale. Yo voy a hacer el apartado A y el B, que básicamente es conseguir en el apartado A el estado Φ más y en el apartado B el estado Φ menos, los estados de Bell básicamente. Vale, pues para conseguir el estado Φ más, pues basta con poner una puerta H aquí y una C0 después. Como vemos, pues hemos conseguido el estado Φ más, porque tenemos 1 entre raíz de 2 por el estado 00 más 1 entre raíz de 2 por el estado 1, 1, que es justamente lo que queríamos. Como vemos ya, el indicador de amplitudes empieza a ser importante saber manejarlo. Para conseguir el estado Φ menos, pues simplemente basta con poner una puerta NOT a la izquierda de la puerta H. Como vemos, pues el estado 00 tiene todavía el 1 entre raíz de 2, pero el otro lo ha cambiado a signo negativo. En la sección 4.3 lo que se nos pide es que demostremos visualmente en Quirk que el teorema de no clonación pues no lo estamos violando. ¿Por qué aparenta violarse? Pues porque si tenemos el estado alfa 00 más beta 10, que es un estado general que puede ser cualquier vector de nuestro espacio de Hilbert, pues si aplicamos una puerta C0 sobre el mismo, lo que obtenemos es el mismo estado, pero habiendo cambiado aquí el estado 0 por el estado 1 en el segundo qubit. Es decir, parece que hemos copiado el estado 1 que teníamos aquí, del primer qubit, al segundo. Evidentemente esto es algo que parece que hemos violado el teorema de no clonación, pero no lo hemos hecho. Para ver esto, para ver el que no lo hemos violado, pues se ponen estos dos ejercicios. En el primero de ellos se nos pide en el apartado A y B que veamos el estado compuesto que tenemos sobre el sistema haciendo dos configuraciones distintas del circuito. Esto lo podemos hacer en Quirk y viendo el indicador de amplitudes que tenemos por defecto a la derecha del todo, pues podemos escribir en un folio los dos estados. Con eso seríamos capaces de razonar en el apartado C por qué no estamos violando el teorema de no clonación. La respuesta tiene que ver con que no estamos copiando estados arbitrarios, sino algunos puntuales. Pero bueno, esto lo dejo para vosotros y es algo para pensar. En el ejercicio 2 lo que se nos dice es que, pues que hacemos dos circuitos cuánticos de 2 qubits y que calculemos la probabilidad de medir el estado 1 en cada uno de los 4 qubits. Vámonos a Quirk un momento para ver esto cómo es. Bueno, ya en Quirk pues he preparado los dos circuitos cuánticos de 2 qubits tal y como nos han pedido. Uno es este y el otro es el de arriba. Y básicamente nos piden la probabilidad de medir los 4 qubits en el estado 1, 1. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos al indicador de amplitudes,
Y aquí vemos que tenemos en el estado 1111 que tenemos pues una amplitud de menos 0,35355. La probabilidad evidentemente pues va a ser este valor elevado al cuadrado. Y ya está. Esa sería la probabilidad de medir los 4 qubits en el estado 1. Luego también se nos pide que veamos algo con las esferas de Bloch, lo cual lo dejo para vosotros. Y también en el apartado C lo que nos dicen es que nos preguntan que veamos qué sucede si ponemos aquí dos puertas H. Claro, como hemos visto antes, la composición de dos puertas H es como la identidad. Entonces, aquí tenemos dos puertas H. Si el control no hiciese efecto, lo que veríamos es que es como si solamente tuviésemos aquí una puerta NOT haciendo efecto sobre el qubit este de aquí. Pero esto pues no debe ser así, debe de estar haciendo efecto sobre el estado del qubit el control, ya que no vemos que aquí tengamos el estado 1. Entonces, pues como vemos, el control sí que hace efecto sobre el estado del qubit en cuestión. Bueno, en la última sección lo que vamos a aprender es a entrelazar qubits que están distantes entre sí. Hasta ahora lo que hemos formado cuando hemos hecho estados cuánticos entrelazados entre dos qubits distintos, pues han sido entre qubits que estaban cerca entre sí, por ejemplo el 1 con el 2 o el 2 con el 3. Vamos a hacer un ejemplo. Recordemos que habíamos conseguido el estado phi más de Bell mezclando una puerta H y una puerta C0. Vale. Claro, aquí estamos entrelazando el primer qubit con el segundo, pero no estamos consiguiendo en ningún momento entrelazar el primero con el tercero para formar este mismo estado. Entonces, la idea es conseguir esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues usando lo que se llama puerta swap, que por el nombre en inglés pues significa intercambio y ya sabemos lo que va a hacer. Vale, a ver. Para implementarla la tenemos aquí en Quirk y pues simplemente arrastramos y vemos que nos va a pedir que tenemos que insertar otra. Evidentemente porque el programa necesita saber con cuál quiere hacer el intercambio. Cogemos otra y la ponemos justo debajo. Y esto ya sería nuestra puerta swap en conjunto. Vale, ahora mismo no sabemos qué está haciendo porque tenemos los dos estados inicializados en el 0. Entonces no tiene mucho sentido. Si ponemos aquí, por ejemplo, el 1, ya vemos que hace efecto. Cuando el de arriba debería ser el 1, ahora es el de abajo, porque nos lo ha intercambiado. Y cuando el de abajo debería ser el 0, el de arriba pues es el 0. Entonces vemos que todo tiene sentido. Si hubiésemos puesto aquí el 0, por ejemplo, y aquí el 1, pues es justamente lo contrario, lo cual cuadra. Vale, pues la idea es usar esta puerta para conseguir, por ejemplo, yo voy a hacer el estado phi más de Bell entre el primer qubit y el tercero. Pero en los ejercicios se nos piden otros estados distintos que, pues bueno, lo dejo para vosotros, pero la idea es la misma, es usar la puerta swap para ello. Vale, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a formar para ello, vamos a conseguir otra vez el estado phi más de Bell entre el qubit 1 y el qubit 2, que es así, inicializando ambos en el 0. Y ahora, para conseguir entrelazar el primero con el tercero para formar el mismo estado, pues la idea sería usar una puerta swap con el segundo y tercer qubit y ya lo tendríamos. Tenemos el estado phi más de Bell, pero con el primer qubit y el tercero, cuando antes solamente lo teníamos con el primero y el segundo. Entonces, como digo, los ejercicios que vienen en la última sección es esta misma idea, implementarla a otros estados distintos, pero básicamente es esto.